Esa madrugada, nadie oyó los gritos. Afuera, el silencio era tan denso como la niebla que cubría las calles de Montluçon, un pequeño pueblo que apenas aparecía en los mapas. La casa en la esquina del callejón de los Álamos no tenía luces encendidas. Era 15 de agosto y todo parecía normal. Pero dentro de esa casa, una familia desaparecía sin dejar rastro. Antoine Delouvrier, trabajador en una empresa de extracción de petróleo, llegó puntual a su turno a las 6 de la mañana. Saludó a sus compañeros, bromeó un poco con el técnico de válvulas y bebió el primer café del día. Nadie habría sospechado que unas horas antes, su mundo había cambiado para siempre. A las 9 de la mañana, Amélie, su esposa, no llegó a su turno en la biblioteca. Ni siquiera respondió las llamadas del móvil. Las niñas, Chloé y Lea, tampoco asistieron al colegio de verano. A las 11, una vecina preocupada tocó la puerta de la casa de Delouvrier. Nadie respondió. En la tarde, se reportó la desaparición oficial. La policía local, poco acostumbrada a crímenes complejos, trató el caso con la cautela de quien no quiere aceptar que algo realmente malo había pasado. No había signos de violencia, no había testigos, no había llamadas extrañas. La casa estaba limpia, ordenada, demasiado ordenada. Los investigadores notaron que faltaban algunas cosas: una manta, 2 almohadas pequeñas y una cuerda de uso común en jardinería. Parecía insignificante, pero ese fue el primer detalle que encendió una alerta. Antoine cooperó desde el principio. Se mostró dolido, confundido. Dijo que no sabía nada, que se había ido temprano al trabajo, como siempre. Mencionó una pequeña discusión con Amélie la noche anterior, pero nada fuera de lo común. Aceptó incluso hacerse un polígrafo. Parecía tener todo bajo control. Días después, cuando las autoridades solicitaron las grabaciones de seguridad del campo petrolero, algo no cuadraba. El acceso a la planta había sido registrado a las 3:17 de la madrugada por un vehículo, el de Antoine. Pero según su testimonio, él había salido de casa a las 5:30. ¿Qué hacía allí 2 horas antes? La cámara mostraba claramente su camioneta blanca entrando sola al predio mucho antes de que iniciara su turno. En la imagen borrosa, se veía a Antoine manipulando algo cerca del contenedor de residuos industriales. Un bidón amarillo, guantes, ropa oscura. Lo hizo todo en menos de 5 minutos. Cuando fue confrontado, Antoine dijo que se trataba de una entrega urgente que había olvidado mencionar. Luego cambió la versión. Dijo que fue a dejar herramientas. Después, que no recordaba haber ido. Las contradicciones lo dejaron expuesto. Los investigadores hicieron un seguimiento digital. Revisaron el GPS de su coche, el historial de su móvil, las cámaras de tránsito. Todo apuntaba a que había salido de su casa a las 3 de la madrugada y no a las 5:30 como declaró. Pero aún no había cuerpos, ni sangre, ni confesión. El caso entró en los titulares. Madre y 2 hijas desaparecen sin dejar rastro en Montluçon. Los periodistas empezaron a rondar el vecindario. Algunos apuntaban a un secuestro, otros a una fuga voluntaria. Pero en el fondo, todos sospechaban lo mismo. Una semana después, un operario del campo petrolero notó un olor nauseabundo en una zona restringida. Los técnicos se acercaron y descubrieron un contenedor metálico, sellado con una soldadura reciente. Dentro, había bolsas negras con restos humanos en avanzado estado de descomposición. El ADN confirmó lo impensable. Eran Amélie, Chloé y Lea. Cuando los resultados forenses fueron confirmados, el ambiente en la comisaría cambió de inmediato. Los agentes que habían defendido la posibilidad de una desaparición voluntaria ahora no podían sostener la mirada. El jefe de investigación pidió una reunión de urgencia. El rostro de Antoine apareció en las pantallas como principal sospechoso. Los investigadores reconstruyeron la línea de tiempo con precisión quirúrgica. Antoine había llegado al campo petrolero a las 3:17 de la madrugada, cargando un recipiente industrial. Las cámaras lo mostraban sudoroso, nervioso, con movimientos rápidos y torpes. En el informe del técnico que había encontrado los restos, se detalló que el olor había comenzado días antes, pero se pensó que era producto de desechos químicos. Nadie imaginó que allí dentro se ocultaba un crimen familiar. Antoine fue citado a declarar nuevamente. Esta vez, sin margen de error. Le mostraron las imágenes. Le leyeron los registros del GPS. Le preguntaron, sin rodeos, ¿qué ocultas, Antoine? Él bajó la cabeza. Permaneció en silencio. Luego pidió un abogado. La investigación se aceleró. Descubrieron que Antoine mantenía una relación extramarital desde hacía más de un año con una mujer de la ciudad vecina. En sus mensajes,
Se mostraba cansado de su vida familiar. Se refería a Amélie como una carga y hablaba de las niñas como obstáculos. En un mensaje inquietante, fechado apenas 3 semanas antes de la desaparición, escribió: «Si pudiera empezar de cero, lo haría. Solo necesito deshacerme de todo». La policía allanó el domicilio de Anton y encontró documentos escondidos, pasaportes, una reserva de hotel en el extranjero y una suma considerable de dinero en efectivo. Todo apuntaba a un plan de fuga. Pero lo más perturbador fue el hallazgo en su garaje. Allí, detrás de unas cajas, encontraron un diario. No era un diario tradicional, sino un conjunto de hojas sueltas con ideas escritas en tinta roja. Fechas, horarios, cálculos, dibujos de contenedores. Una frase destacaba entre todas: «Nadie me verá hacerlo, pero seré libre». La presión mediática crecía. La familia de Amélie exigía justicia. Las redes sociales estallaban en teorías. Algunos pedían cadena perpetua, otros la pena máxima. Finalmente, tras semanas de silencio, Anton aceptó hablar con un psicólogo forense. Durante 4 horas relató una historia fragmentada, plagada de contradicciones. Afirmó que había discutido con Amélie y que en un arranque de furia la había empujado. Dijo que fue un accidente, que las niñas estaban dormidas, que actuó por miedo. Pero las pruebas forenses no respaldaban esa versión. Los cuerpos mostraban signos de sofocación controlada. No había señales de lucha. Era un crimen meticuloso. El testimonio del amante fue la pieza final. Confirmó que Anton había hablado de huir con ella, que le prometió una vida juntos, sin cargas, que incluso había sugerido que su familia pronto dejaría de ser un problema. Con todos los elementos en la mesa, el fiscal presentó cargos formales por triple homicidio premeditado. Su testimonio proporcionó contexto importante sobre las posibles motivaciones del triple asesinato. La reinterpretación completa del caso reveló a Anton como el único responsable de los 3 asesinatos, desmintiendo categóricamente su intento de culpar a Amélie por las muertes de las niñas. Los investigadores reconstruyeron una secuencia de eventos donde Anton había planificado y ejecutado metódicamente el asesinato de toda su familia durante las primeras horas del 15 de agosto, utilizando después su conocimiento del campo petrolero para ocultar los cuerpos. La evidencia acumulada pintaba el retrato de un hombre que había decidido eliminar a su familia para escapar de sus responsabilidades y comenzar una nueva vida con su amante. Las preguntas sobre los motivos exactos que llevaron a Anton a cometer estos crímenes atroces continuaron perturbando a investigadores y familiares durante las semanas siguientes al descubrimiento de los cuerpos. Los especialistas en comportamiento criminal analizaron los antecedentes psicológicos de Anton, buscando señales de advertencia que pudieran explicar cómo un padre aparentemente normal había llegado a asesinar a toda su familia. «Tratamos de entender qué pudo haber desencadenado una violencia tan extrema», comentó un psicólogo forense involucrado en el análisis del caso. Los investigadores desarrollaron teorías sobre el impacto que tuvo el embarazo reciente de Amélie, combinado con la relación extraconjugal de Anton en su decisión de eliminar a su familia. Las entrevistas con la amante revelaron que Anton había expresado sentimientos de estar atrapado en su vida familiar y había fantaseado sobre escapar de sus responsabilidades. El embarazo no planificado habría representado una complicación adicional que hacía imposible su sueño de comenzar una nueva vida sin compromisos familiares. La familia de Amélie, devastada por la pérdida, tomó la decisión consciente de no solicitar la pena de muerte para Anton, prefiriendo un proceso judicial que garantizara cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. «No queremos más violencia en nombre de nuestras hijas y nietas», declaró Pierre Martin, padre de Amélie, durante una conferencia de prensa emotiva donde la familia pidió respeto por su duelo. Esta decisión facilitó las negociaciones legales y permitió evitar un juicio prolongado que habría revivido constantemente los detalles traumáticos del crimen. En febrero de 2017, después de meses de presión legal y evidencia abrumadora, Anton finalmente realizó una confesión completa ante las autoridades, admitiendo que había asesinado a las 3 víctimas durante la madrugada del 15 de agosto. Durante esta confesión final, Anton reconoció que había estrangulado a Amélie sofocado a las niñas, contradeciendo completamente su versión anterior, donde intentaba culpar a su esposa. «Yo maté a mi familia», declaró Anton ante el tribunal, aceptando finalmente la responsabilidad total de sus actos. El proceso judicial se desarrolló con una eficiencia notable cuando Anton se declaró culpable de todos los cargos el 6 de noviembre de 2016, evitando un juicio prolongado que habría sido traumático para las familias involucradas. Durante la audiencia de declaración de culpabilidad,
Antón expresó lo que describió como remordimiento, aunque muchos observadores cuestionaron la sinceridad de sus declaraciones, considerando sus mentiras anteriores. El tribunal aceptó su declaración de culpabilidad y procedió directamente a la fase de sentencia. Las reacciones de los familiares durante la audiencia de sentencia reflejaron una mezcla de dolor, alivio y necesidad de cierre tras meses de incertidumbre legal. Sophie Martin, madre de Amélie, leyó una declaración de impacto donde describió el devastador efecto que los crímenes habían tenido en toda la familia extendida. Antoine no solo nos quitó a Amélie, Chloé y Lea, sino que destruyó la confianza y la paz de toda nuestra comunidad, declaró con voz quebrada, pero firme durante la audiencia. El tribunal impuso la sentencia máxima disponible bajo la ley francesa, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, garantizando que Antoine nunca volvería a estar en libertad. El juez principal comentó durante la lectura de la sentencia que la naturaleza premeditada y cruel de los crímenes, especialmente el asesinato de menores inocentes, justificaba plenamente la severidad máxima de la condena. Estos crímenes representan una violación fundamental de los valores más básicos de nuestra sociedad, declaró el magistrado al justificar la sentencia. Antoine actualmente cumple su sentencia en una prisión de máxima seguridad, donde permanecerá recluido por el resto de su vida natural. El impacto de estos crímenes continúa resonando en la comunidad de Montluçon, donde la memoria de Amélie, Chloé y Lea se mantiene viva a través de un memorial permanente establecido en el parque local. Las autoridades locales implementaron programas de apoyo psicológico para ayudar a los residentes a procesar el trauma colectivo de saber que alguien de su propia comunidad había sido capaz de actos tan horribles contra su propia familia. En la tranquila eternidad, donde no existe el dolor ni el sufrimiento, Amélie, Chloé y Lea han encontrado el descanso perfecto en los brazos del Señor, libres para siempre de la violencia que truncó sus vidas terrenales. Sus familiares encuentran consuelo en la fe de que estas almas inocentes ahora viven en la presencia divina, donde el amor puro reina eternamente y donde algún día volverán a reunirse con quienes las amaron en la tierra. La memoria de su alegría, su amor incondicional y la luz que trajeron al mundo durante su tiempo entre nosotros permanece como testimonio de que ni siquiera la maldad más oscura puede borrar el legado de bondad que dejaron en los corazones de quienes las conocieron.